Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos de la comunidad de siervos de Jesús. Es una bendición poder estar con ustedes desde este lugar, desde donde ha descendido hace solo unos minutos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, y poder compartirles un momentito la palabra y también la presencia de ese Cristo vivo y resucitado que está entre nosotros a través de la Eucaristía. ¿Cómo nos hace falta el poder estar con la palabra y con la Eucaristía, verdad? Sobre todo ustedes como comunidad que siempre tienen presente a Jesús Eucaristía. Sí, nos hace falta a todos. Gracias a aquellos que me han escrito y que nos dice, Padre, nos hace falta encontrarnos. Pues agradeciendo a Lumen El Salvador desde la capilla, gracias a Alex Alfaro que nos permite también el poder enviarle este mensaje. Comparto con ustedes esta palabra en este momento importante de nuestra coyuntura nacional, internacional y sobre todo de nuestra vida espiritual. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 33. Después de esto, en aquel tiempo Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba Jesús allí solo en aquel cerro, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Y en cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El momento que estamos viviendo es muy parecido al que vivieron los apóstoles, algunos discípulos y de manera muy especial Pedro. Jesús, después de la multiplicación de los panes, había subido a la montaña a orar, porque Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, podría decir: soy el Hijo de Dios, pues yo soy Dios, no necesito ir a hablar con el Padre. Todo lo contrario, Jesús, aunque estuviese muy cansado, siempre iba al encuentro con el Padre. Despide a los apóstoles, algunos discípulos, dice: vayan, tomen esa barca, la única que había, váyanse a la otra orilla, yo voy a llegar allá. Ellos no entienden mucho, piensan que quizás va a pedir que llegue otra barca, pero ellos hacen caso. Esto sí es importante, hacen caso, la obediencia es fundamental. Un siervo de Jesús, un discípulo de Jesús que no obedece al Señor, ¿qué tipo de siervo puede ser? Por eso les invitamos y nos invitamos, de parte de Jesús somos invitados todos a ser obedientes. La barca siempre representa a la iglesia. Vayan con la iglesia, nunca contra la iglesia, nunca parte de la iglesia. Tengamos cuidado, queridos hermanos, de aquellos que atacan al Papa, que atacan a los obispos, que atacan a los sacerdotes. Claro que es lícito que se diga las cosas que quizás no hacemos bien, pero mucho cuidado porque detrás de los que atacan a la iglesia está Satanás. Igual quien ataca al Consejo de Ancianos de la Comunidad, a los responsables de los diferentes ministerios, lo que causa división, siempre con la barca. Sentir con la iglesia, decía Monseñor Romero, su lema,
episcopal, siempre con la iglesia, nunca fuera de la iglesia, subidos a la barca. Jesús, aunque está orando ante el Padre, va con ellos, pero ellos no entienden esto todavía. Y de repente se viene la tormenta muy fuerte, el viento está en contra, que significa todos los ataques del enemigo, todas las acechanzas del mal que van contra la iglesia y contra quienes quieren perseverar en el Señor. Y el enemigo ataca y ataca, viento en contra, las dificultades, los problemas interiores. Y entonces entran en un gran miedo. Pero de repente ven que Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas. Es un signo muy importante. Jesús tiene el poder sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne. Ha vencido hasta la muerte. Toda rodilla se dobla ante Él. Y por eso, queridos hermanos, estamos invitados a ver a Jesús que camina sobre las aguas, que camina sobre tus problemas. Jesús es más poderoso que tu problema económico, que tu dificultad interior, que el problema que hay en casa, que las deudas que tienes. No es que no hay que pensar cómo resolverlas. Jesús camina sobre las aguas y hay que poner la mirada en Él. Los apóstoles que no logran entender esto tienen todavía más miedo. No ven la presencia de Dios. En medio de esta pandemia y esta dificultad, Jesús está llegando a nuestros corazones. No tengamos miedo, sino que pongamos nuestra confianza en Él. Pedro dice, tengo dudas si eres tú, permíteme caminar sobre las aguas. Permíteme caminar yo también. Y Jesús le dice, ven, ven. Y Pedro, miren, es el único ser humano que aparte de Jesús de veras ha hecho esto y caminó sobre las aguas. Pero cuando vio las olas, el viento, lo oscuro, tuvo miedo y empezó a hundirse. Tuvo falta de fe como nos llega a nosotros, pero hizo algo importante, Pedro. No gritó malas palabras o gritó ¿por qué me has abandonado? Sino que sálvame, Jesús. Eso es lo que tenemos que decir ahora, sálvame, Jesús. Ten misericordia de mí, sácame, pero en primer lugar de mi vida de falta de fe, de mi vida de pecado, de mi vida apartada de tu amor. Sálvame, Jesús. Y aunque Jesús nos recrimine por nuestra poca fe, nos levanta. Fíjese, Pedro quiere caminar fuera de la barca, pero con Jesús. Pero olvidándose del Señor que está con él, es que se empieza a hundir. El Señor lo lleva de nuevo a la barca, todo se calma y allí todos se postran en adoración. Así postrémonos delante de Jesús sacramentado. No falten a la Eucaristía todos los días. Yo los invito a la Eucaristía acá desde Lumen todos los días de lunes a sábado a las 10 de la mañana y los domingos a las 8, pero ustedes pueden sintonizar cualquier Eucaristía, pero que no le falte la Eucaristía diaria. Y si es posible, yo creo que es posible, completa, no solo pedacitos de la Eucaristía. Que se tarda mucho el Padre, pero si no lo hacemos ahora, hermano, ¿cuándo lo vamos a hacer? La palabra, la oración, la penitencia, el buscar la unidad. Queridos siervos de Jesús, les abrazo de corazón, no bajemos la guardia. Ahora es cuanto más tenemos que trabajar. Las murallas de intercesión, esos hermanos de obras de misericordia, esto no nos tiene que detener, al contrario. Pero la mirada tiene que estar siempre puesta en Jesús. Y reciban esta bendición desde aquí tocando al Santísimo Sacramento de ese tabernáculo. Yo le pido al Señor que les bendiga a ustedes con todo el corazón y que descienda la sangre y el agua del corazón de Jesús sobre cada uno de ustedes, sus familias y la comunidad, a seguir siempre adelante. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos siervos de Jesús, a ser verdaderos y auténticos siervos del Señor. La paz de Cristo con ustedes. Un abrazo fuerte.